Un saludo a la comunidad del municipio de Yarumal y a los demás municipios del norte antioqueño aquí presentes. El gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria, al alcalde del municipio de Yarumal, Miguel Ángel Peláez Henao, y su esposa Cindy, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, funcionarios del Gobierno Nacional que me acompañan, altos mandos militares de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional aquí presentes, el representante a la Cámara, John Jairo González, alcaldesas y alcaldes municipales, delegados de los organismos internacionales acreditados en Colombia, coordinadora de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, Marta López Bayón, el jefe regional en Antioquia de la misión de verificación de la ONU, Enrique Sánchez, coordinador ONU de Derechos Humanos para Antioquia, Alexis del Pozo, la defensora del pueblo regional Antioquia, Yuseli Rincón Torrado, funcionarios del gabinete departamental y municipal, integrantes de los consejos municipales y consejos juveniles, lideresas, líderes, autoridades técnicas, presidentes e integrantes de las juntas de acción comunal, representantes de las instituciones educativas y comunidad estudiantil, integrantes de las asociaciones cooperativas y representantes de los gremios, medios de comunicación y en general a toda la ciudadanía que nos acompaña. Está largo este listado. Bueno, yo creo que todos tenemos, le llamo, tribulaciones alrededor del tema de la paz, del tema de la seguridad, que van ligados. No hay seguridad sin paz, eso lo hemos descubierto ya la sociedad colombiana en las últimas décadas prácticamente, casi que son palabras sinónimo. Pensar en una seguridad cuando hay guerra es difícil, muy difícil. En cambio, pensar la seguridad en medio de la paz, pues es relativamente fácil, por lo menos más fácil. Y aquí nos hemos comprometido a buscar esas sendas de la paz sin que exista un conocimiento predeterminado de cómo alcanzarla. Nadie sabe en realidad en Colombia cómo salir de la violencia si ésta nos ha acompañado prácticamente en toda la vida republicana, desde que nacimos como nación. Son muy pocos los momentos en donde uno puede descubrir en la historia como una especie de descanso de la violencia, muy pocos. Se pensó que con el acuerdo de paz con la FARC reciente, pues las posibilidades de una pacificación total del país llegarían. Se negociaba también con el ELN en ese momento, que era toda la insurgencia que quedaba en el país. Y sin embargo, pasados unos pocos años, lo que ya vemos es prácticamente en todos los territorios que ya estaban determinados por la violencia, de nuevo la violencia. Hay muchas razones por las cuales uno podría explicar y el por qué. Se incumplieron unos acuerdos, se entrampó la paz por allá, se suspendieron unos procesos. En realidad volvimos a pensar en la guerra antes que en la paz, y los resultados son una creciente violentización del pueblo sobre el pueblo colombiano, región por región, con una serie de protagonistas que van cambiando en el tiempo. Y esto me parece que es clave que lo tengamos en cuenta. La violencia no es igual, se transforma, sus actores se transforman, es como un fluido al cual hay que ponerle atención, porque muchas veces tratamos de corregirla con unas herramientas que estaban diseñadas para épocas anteriores, no para ahora.
y obviamente fracasamos, porque las cosas ahora son diferentes completamente. Y en esto, pues hablemos del cese al fuego, que aquí en varias de sus intervenciones pues ha sido tema recurrente. La palabra cese al fuego, el concepto cese al fuego sale de una visión militar del conflicto. Cuando el conflicto armado es entre ejércitos, sean de dos naciones, como ahora lo vemos en Ucrania y Rusia, o interno dentro del país, como lo hemos visto en décadas anteriores en Colombia, el concepto del cese al fuego tiene una pertinencia, una, en cierta forma, posibilidad de volverse realidad. Se ha practicado muchas veces en la historia del país. Cuando guerreaban los liberales con los conservadores, muchas veces lo hicieron con las armas en la mano, muchas veces se construyeron ceses al fuego, pactos, incluso tratados de paz. Casi que se firmaba uno y volvía a aparecer la guerra de nuevo, para firmar otro, para y de nuevo aparecía la guerra, etcétera. Son decenas de guerras civiles las que relatan los historiadores, pero allí la palabra cese al fuego tenía cierta pertinencia. El cese al fuego es el acuerdo entre dos ejércitos para cesar sus acciones una contra otros. Se determinan unos protocolos, se dice cómo se verifica, qué instancias lo hacen y qué duración tiene incluso. Digamos que en cierta forma es fácil hacer un cese al fuego cuando estamos hablando de ejércitos enfrentados. Pero la realidad de hoy no es esa. Y por eso digo que ha cambiado la violencia en Colombia. Uno no encuentra ya, como hace unos años, una especie de estrategia que busca el poder y por tanto la destrucción del ejército del Estado. El combate de grupos contra el ejército de Colombia se ha reducido en realidad. Y es más, y la prensa es testigo de ello en sus informaciones, el combate entre los grupos. Lo vemos de vez en vez, volquetadas de cadáveres, operaciones de emboscadas de unos contra otros, donde mueren decenas de personas, en Putumayo, en Arauca recientemente. Y entonces allí hay otra lógica que hay que entender, porque si pensamos que es como antes, podemos fracasar. Esa combatividad entre grupos tiene que ver con una realidad diferente a la que se daba cuando se intentaba tomar el poder, cambiar un estado por el otro y por tanto destruir el ejército del estado para reemplazar ese estado por otro. Ahora el combate entre los grupos creciente lo que nos muestra es que se combate ya no por el poder, se combate por el negocio. Y esto cambia las circunstancias, no es lo mismo y tenemos que atender esa nueva realidad. ¿Qué negocios? Pues en los territorios de Colombia van apareciendo desde hace tiempo negocios ilícitos, la ley no los permite, van creciendo y por tanto financian las armas. Se vuelve como un círculo perverso, porque entre más negocio, más armas, y entre más armas, más negocio, y así se va construyendo una especie de huracán de la violencia. Los negocios son varios, por eso yo he denominado este tipo de agrupación banda multicrimen, porque afronta diversas criminalidades. Obviamente
el mayor de todos y el eje estructurante es el narcotráfico, básicamente de cocaína. Son las rutas las que van señalando la combatividad de los grupos por quedarse con el control de cada ruta. Hay otros, la minería, yo la pondría en segundo lugar. La minería ilegal, que es un término que antes no existía, por lo menos en los años 90, en los años 80. Ahora, ¿por qué existe un concepto que llamamos minería ilegal? Sobre todo a partir de la aprobación del Código Minero año 2000 o 2001, no recuerdo bien. Algo pasó dentro de la minería que ahora aparece un fenómeno al cual le llaman minería ilegal, pero sobre el cual se pueden extraer recursos cuantiosos para comprar armas y mostrar más control territorial. Pueden ustedes hablar de la extorsión, pueden ustedes hablar de el microtráfico propiamente dicho, la venta al menudeo, etcétera. Lo que tenemos es negocios. No es el poder, es el negocio. Y eso cambia las cosas respecto al concepto que aquí hemos hablado de cese al fuego. Entonces, ¿cómo se mira un cese al fuego en estas nuevas circunstancias? Algunos de ustedes han dicho con razón que lo que observan es que el cese al fuego se estila como antes, es decir, el ejército deja de combatir la agrupación armada y viceversa, pero la actividad contra la población incluso crece. Entonces, no solamente se da la voz de alerta, no solamente aparecen las estadísticas que son los muertos, las masacres, sino que la queja de la ciudadanía se hace real y legítima. ¿Para qué queremos un cese al fuego si nos matan más? ¿En qué consiste eso? Y yo creo que sobre esa crítica que aparece en la prensa, que aparece en bocas de líderes políticos, pero también en bocas de la sociedad misma de Colombia, hay una razón, hay una legitimidad para plantearla. Y es que nosotros no podemos plantear el cese al fuego como si estuviéramos ante la lucha de dos ejércitos que combaten entre sí por el poder. Unos por defender el Estado, otros por tomarse el Estado. Eso ya no existe realmente. Y entonces nos equivocamos en el concepto. Los nombres son lo de menos, lo que hay que ver aquí es qué significa un cese al fuego en las actuales circunstancias. Ayer me reuní con la delegación del gobierno y de la sociedad colombiana frente al ELN y hablamos de este tema. Lo quisimos profundizar, porque el cese al fuego en el presente tiene que ver, sí, con un cese de acción entre cuerpos militares. Allá no es que hayan ya muchos cuerpos militares, están armados, pero decir que allá hay un ejército es mucho decir. Las estadísticas muestran que efectivamente ha bajado el número de heridos, de bajas, en estas semanas que han pasado. Esa parece ser una realidad, pero no es suficiente. Es un objetivo importante porque entre menos muertos haya de la fuerza pública y heridos, pues mejor. Para sus familias, para las familias que hoy tendrían que llorar, personas caídas en los combates, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque también hemos visto otra estadística que es la tasa de homicidio. La tasa de homicidio que la Fiscalía y Medicina Legal nos presenta muestra una reducción del homicidio
en las zonas donde los grupos han dicho que quieren el cese al fuego, excepto Yarumal. Se puede ver en Córdoba, se puede ver en Arauca, se puede ver en el Chocó, en el Cauca, en el norte de Santander, que eran las regiones típicas de esa violencia. Allí ha caído la tasa de homicidio indudablemente. Pero a veces uno puede pensar que esa caída de la tasa de homicidio es premeditada, en el sentido no de que se va hacia una solución definitiva de dejar la violencia, sino que simplemente se usa para acrecentar la actividad sobre los negocios ilícitos. Entonces, cae la tasa de homicidios, sí, pero sube la extorsión, sube la captación de recursos de la exportación de cocaína, sube los recursos derivados del contrabando. El contrabando es la otra cara de la cocaína. No lo he dicho al ministro de Justicia, pero el contrabando es un delito conexo al narcotráfico. Porque la manera como la cocaína vendida de vuelta a dólares o euros retorna a Colombia en forma de dinero, en pesos colombianos, es comprando otras mercancías en el exterior, muchas veces en China, y traídas al interior de Colombia, incluso usando nuestros puertos, nuestras carreteras, nuestras tractomulas, pasando por retenes, termina siendo vendida en pesos y ya. El contrabando ha realizado, decían los economistas, ha realizado la mercancía ilícita que se llama cocaína. Se vuelve pesos, que es al final lo que le interesa al negociante. Esos negocios crecen, uno no los ve decrecer. En muchas regiones incluso la tasa de homicidios, como en Yarumal, crece. Porque en la medida en que se va expandiendo el negocio, las posibilidades de violencia también se van expandiendo. Eso está correlacionado. Más grande el negocio, más posibilidades de muertos. Y por tanto el cese al fuego no se puede quedar en el primer elemento, que es un cese de hostilidades entre cuerpos armados. Nos equivocamos si lo vemos así. Es más, si solo se ve así, hay un enorme peligro de la disciplina y la integridad de la fuerza pública. Porque la fuerza pública localizada en el territorio está expuesta al cesar la acción contra el grupo armado, pues a que el grupo armado la compre, precisamente para agrandar el negocio. Podríamos llegar a tristes escenarios en donde la fuerza pública simplemente deja pasar o la cocaína a un lado, o el contrabando de vuelta, o incluso hechos dantescos como que el grupo armado compra la policía del lugar para poder matar. Y entonces estamos en una situación que no puede ser. Porque decir que por ahí iríamos la paz, pues creo que estaríamos más equivocados más perdidos que el hijo de Limber, decía mi mamá. Por ahí no se puede construir la paz. Entonces, el concepto del cese al fuego tiene que integrar otros elementos que yo creo se necesitan para que el proceso pueda dar un resultado eficaz. No es solamente el cese de hostilidades entre grupos armados, sino es el cese de hostilidad a la población civil. Eso no está propiamente en el concepto, en el arte militar y en la doctrina militar del mundo, pero aquí sí es imprescindible
No puede aceptarse un cese al fuego con algún grupo de estos si no lleva implícito, explícito diría yo, porque hay que decirlo, el cese de hostilidad contra la población, que es pues la muerte, obviamente, que es que no haya masacre, que no haya muertes de líderes sociales, que no haya desplazamiento, que a quienes han desplazado se les deje retornar, que no haya confinamiento, que no haya minas donde puede pasar la población civil, etcétera. Toda esa serie de violaciones de derechos de las gentes a partir de la presencia de este tipo de agrupaciones. Eso tiene que ser parte del cese al fuego. E incluso debería determinarse el cese de la actividad de los negocios ilícitos, para lo cual, como han aconsejado muchos generales, se necesita concentrar las personas que dicen estar dispuestas a dejar la violencia. Son tres conceptos entonces diferentes que se juntan y que yo creo que es indispensable que el gobierno maneje y la fuerza pública como parte del gobierno, del ejecutivo, para tener más claridad en el territorio. Si lo manejamos así, un capitán en un lugar de violencia, que para él es estar en un territorio hostil, porque se desarrollan los diferentes factores de la violencia allí donde él está. Si se queda quieto porque cree que el cese al fuego es que deja de actuar contra no sé qué agrupación, contra quien pone el retén allá, contra quien hace el patrullaje por acá. Si cree eso, va a ser muy fácil que las agrupaciones después le lleguen a la oficina donde esté y le pongan un paquete de 500 millones de pesos en el escritorio y le digan: hermano, ahora vamos a compartir el negocio. Y claro, hay seres humanos que dicen que no, de acuerdo a su formación, pero hay seres humanos que dicen que sí. Y entonces tenemos el peor de los mundos, porque lo que tendríamos es una incapacidad del Estado para actuar. Lo que tendríamos es una degradación de la fuerza pública y de su integridad. Y lo que tendríamos es una población indefensa, porque ¿quién puede ayudarla ya en esas circunstancias? Y aumentaría indudablemente la violencia contra la población civil. Ese no es el cese al fuego. Grupo que cometa una hostilidad contra la población, cualquiera grupo que debe ser perseguido, porque dentro del cese al fuego debe estar el cese de hostilidades a la población. Que grupo que esté traqueteando, por ponerle esa palabra, pues grupo que tiene que ser perseguido, porque ¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo? Eso no está en la posibilidad de la paz. Y entonces la acción de la fuerza pública, el capitán que comento como ejemplo, pues tiene que actuar, no se puede quedar quieto. El cese al fuego no significa quedarse quieto. Si dentro de esas agrupaciones hay voluntad de paz, que no lo sabemos, de antemano no lo sabemos, puede haber un cálculo premeditado para usar la paz como un mecanismo de acumulación de los negocios. Eso puede estar sobre la mesa, con lo cual no va a haber una paz dialogada. Entonces, pues no va a haber sino acción del Estado contra esa agrupación. Hay una enorme discusión allí porque las agrupaciones tratan
de asemejarse, digamos, a los procesos que se han vivido antes de negociaciones, como si se pudieran repetir. El comisionado de paz las ha dividido por su origen histórico. Algunas indudablemente tienen aún un origen político, otras no. Lo cierto es que los métodos de la negociación pueden variar. En unas, la negociación tiene que ver con el poder, con la política. Esas tienen más carácter político, les interesa más las reformas del país, etcétera. Lo plantearán y esa negociación será con el gobierno. Otras tienen algún interés es de dejar los negocios para vivir incluso en prosperidad. Quien negocia con ellas no puede ser el gobierno, porque ya no se trata del poder. Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones. Porque se trata de un acogimiento a la justicia, que puede, y vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica si se quiere, si hay voluntad de hacerlo. Nuestro gobierno ha propuesto los dos caminos y va a proponer las medidas adecuadas para que se puedan volver realidad desde el campo jurídico. Ofrece, digamos, la mano, esperando que Colombia pudiera tener una posibilidad de salida pacífica de sus diferentes violencias. Algunas cosas pueden ayudar en eso, otras no. Indudablemente, y tiene razón el columnista del catolicismo, se llama el periódico que hay en Bogotá, de la arquidiócesis, que decía: es imposible pensar que alguien que está metido en los negocios quiera abandonarlos. Yo creo que sí hay posibilidades cuando los negocios conllevan la muerte, y que hay gente que puede pensar que más vale la vida que el negocio, si hay una salida. Estos negocios también tienen que ver con el territorio, y este también es un diálogo político que no es con el grupo armado, es con la sociedad. Porque si ustedes lo miran bien, si un territorio permite la prosperidad general de su sociedad, las circunstancias de violencia disminuyen. Un tema olvidado por los gobiernos pasados, pero que yo creo que tenemos que acoger como una realidad de la paz. La paz implica que regiones excluidas puedan volverse regiones prósperas. No es nada fácil ese camino, indudablemente, pero aquí mencionaban las personas que han hablado caminos. Es que si la agricultura no es rentable, hermano, pues ¿qué hace el campesino? O se va o cultiva hoja de coca. Es que si no hay un sistema educativo que permita volverse un profesional, una profesional, pues ¿qué hace el muchacho? O se va o recibe la plata que le ofrece la organización armada que está por ahí. Y la organización armada lo educa, entre comillas, es decir, lo deseduca, porque de joven a un joven lo convierte en bárbaro. Le enseña a matar, y le enseña a matar con sevicia. Entre más pueda ascender en esa organización y ganar más, es porque más barbarie puede desencadenar. Y hacia eso conllevan a una parte de nuestra juventud, y por eso es cierto que los muertos del lado y de la sociedad misma son en su mayoría jóvenes.
Se está matando la juventud. Pero si no hay estudio, si no hay universidad, si no hay una posibilidad hacia adelante, o se escapa del lugar, del territorio, o se mete a la realidad de la violencia del territorio. Yo creo que todo este tema que podríamos llamar la prosperidad del territorio, que es integral, juega un papel muy importante en las opciones de encontrar realmente con eficacia salidas de paz más rápidas que la conflagración permanente y quizás total. Entonces, ¿cómo la región se vuelve próspera? Nosotros hemos convocado una convención nacional minera, por ejemplo, de pequeños mineros, no de grandes mineros, porque para reunir multinacionales, pues eso se hace en un club. No, de la pequeña minería a la cual han bautizado ilegal en un gran sector. Quisiéramos de ellos escuchar las propuestas para una reformulación de la minería en Colombia, de tal manera que se deje de perseguir al pequeño minero y se pueda encontrar en el pequeño minero la pequeña familia minera, la mujer minera, porque también la hay, una estabilidad tal que deje esa actividad de convertirse en una de las bases de la violencia en Colombia. Y aquí estamos en un territorio que tiene que ver con el tema. Minería del oro, fundamentalmente por acá. La minería del oro tiene que reconstituirse en función de la pequeña minería, para que la pequeña minería no solamente se empodere, sino deje de ser el caldo de cultivo de la violencia en Colombia. No por culpa del pequeño minero, sino porque se usa la persecución contra la pequeña minería y al ilegalizarla surge el caldo de cultivo de la violencia. Yo sí estoy convencido que si hubiese una alianza entre el Estado y la pequeña minería, así como tiene que haber una alianza entre el Estado y el campesinado, se construyen sólidamente fuertes pilares de la paz en Colombia. Y esto ya no tiene que ver con los grupos armados, tiene que ver es con nosotros mismos, gobierno, sociedad, territorio, mandatarios locales. ¿Cómo lograr ese camino de la prosperidad territorial? Indudablemente hay que cambiar modelos de desarrollo. Si seguimos importando el maíz, cuando fue aquí donde se descubrió el maíz, pues ¿qué? Pues exportamos cocaína. Y eso hay que decirle al gobierno de los Estados Unidos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Vendernos maíz y que nosotros exportemos cocaína? ¿O venden menos maíz y nosotros dejamos de vender tanta cocaína porque se empieza a volver rentable el campo de Colombia? Solo por poner el ejemplo del maíz, pero son muchos más. Ahora, no todo el desastre de la agricultura colombiana tiene que ver con la importación, sino que tiene que ver con la desidia, con las tasas de interés, con que ni siquiera la palabra campesino aparece en la Constitución de Colombia. Un mundo invisible, pero que ni más ni menos, si somos 50 y pico millones de personas, ese mundo tiene entre 12, 13 millones de personas. Es una parte sustancial de la sociedad colombiana y ni más ni menos hoy por hoy la gran responsable de la alimentación del pueblo colombiano, que se ha encarecido precisamente por no haber ayudado a esa producción y a estar importando cosas que se nos encarecieron de repente por circunstancias mundiales, como los fertilizantes, el maíz, la soya, que son estratégicos porque son parte de una cadena de producción alimenticia que toda se encareció. Y entonces lo que hay hoy en Colombia es que aumenta el hambre y la desesperanza. Pues hay que fortalecer la producción campesina. Y eso es lo que yo llamo una alianza entre el Estado y el campesinado, que para mí, y profundamente lo creo,
es la base de la paz. Es la base de la paz. Alianza Estado-Juventud, Alianza Estado-Minería, Alianza Estado-Campesinado son ejes fundamentales de la paz. Lo demás se vuelve carreta si esto no se hace. Lo demás puede volverse un poco más fácil de hacer si estas alianzas se establecen. Y entonces aquí en Yarumal indudablemente tenemos que ver cómo el norte del Cauca puede enriquecerse como territorio, como sociedad, porque eso nos ayudaría a separarnos de la violencia. Este tema del cese al fuego tiene que ser más discutido dentro de la fuerza pública, en mi opinión. Quizás la palabra no sea la mejor, porque calca cosas que no son las que necesitamos aquí, y debió utilizarse otras, pero son las que se usan cotidianamente, pero nos puede llevar a engaño. O sea, cese al fuego no es parálisis de la fuerza pública. Si la agrupación que dice estar dispuesta a un cese al fuego, cesa al fuego contra el Estado, pero también contra la población, y establece los mecanismos para separarse de los negocios, pues obviamente no la vamos a perseguir, la vamos a invitar a que acuda a la ley. Pero si eso no es así, la fuerza pública tiene que actuar. Debe y tiene que actuar. Y un medidor de eso, lo he dicho en varias reuniones con ustedes, no solamente es el indicador de homicidios, tasa de homicidios, sino el de incautación de cocaína y contrabando. Yo le he solicitado a la Fiscalía que haga las cifras para que no haya discusiones sobre cifras y haya como una cifra oficial que se presente al mundo sobre cada mes de incautaciones de cocaína y contrabando, si avanzamos, si no avanzamos, lo dirán las cifras, como el eje, el indicador que muestra la actividad de la fuerza pública, llámese policía, llámese ejército, llámese armada, llámese fuerza aérea. Bueno, les agradezco la invitación. Ayer no pudimos venir porque el cambio climático operó sobre la región y no nos permitieron volar hasta aquí. Entonces hemos cumplido hoy, no queríamos no venir, sino dialogar con ustedes y saber de primera mano las opiniones de todos y todas ustedes. Indudablemente tendremos que volver, mirar, evaluar cómo van las cosas, qué está pasando, si esto mejora o empeora, y por tanto volvernos a encontrar para evaluar si los procesos que hemos desencadenado ojalá cobren eficacia y entonces se mida en una creencia mayor en que la paz es posible y que entonces Colombia se pueda volver una potencia real de la vida. Gracias, muy amables.